Muy buenas noches, estamos en la unidad de posgrado de la carrera de Psicología para el Diplomado de Neuropsicología, el módulo 6, que es Intervención Neuropsicológica para Personas con Daño Cerebral. El tema que hoy vamos a trabajar son principios de la rehabilitación de la atención y la concentración. Mi nombre es Luis Ramos Castro. Bien, para iniciar vamos a hacer una revisión rápida de todas las aportaciones teóricas que se han hecho al estudio de la atención. Obviamente se considera de que el tema ya en extenso se ha ido trabajando de manera más amplia en los módulos anteriores. Vamos a revisar rápidamente los diferentes enfoques que se utilizan para el estudio de la atención. El primero podemos nombrar a Bradman con su filtro atencional y carácter selectivo de la atención, que nos postula el filtro cognitivo, que hace que la compara con un cuello de botella, donde refiere que solo va a pasar la información relevante para el sujeto. Otro enfoque es la metáfora del foco y el cambio atencional, postulada por Fernández, Duke y Johnson, donde nos refiere de que todo lo iluminado es importante, lo otro no. Hace la comparación con un foco de tipo atencional, donde nosotros vamos a iluminar solo la información que es relevante para nosotros en un momento determinado. Un tercer enfoque sería el cambio atencional propuesto por Bohm y Miller, que nos hace referencia a los cambios de orientación interna, donde los cambios del entorno producen cambios internos. ¿Ya? Estos pueden ser de bajo y alto nivel. Los de bajo nivel son los no muy relevantes y los de alto nivel son los más importantes en un momento determinado del cotidiano. Aquí vamos a ver un cuarto enfoque, que es el de los procesos automáticos y controlados, que es propuesto por Schneider y Shiffrin, que nos habla sobre los procesos que se automatizan para lograr su eficiencia en la ejecución. Hace notar de que la mayor cantidad de repeticiones va a lograr un adecuado aprendizaje de las consignas. Un quinto enfoque nos habla sobre la capacidad limitada, atención dividida y selección para la acción, propuesto por Hahnemann, donde nos hace referencia de que se debe limitar la cantidad de información que ingresa y es procesada para no saturar y colapsar el sistema. Por ejemplo, si se realizan dos tareas al mismo tiempo, solo una de ellas tendrá un adecuado rendimiento. Si bien este no es un enfoque como tal, tiene una igual importancia, es un mecanismo relacionado con los niveles de atención, que es la velocidad de procesamiento, que es la habilidad de procesar cierta cantidad de información por unidades de tiempo, ¿no? También podemos mencionar la teoría premotora, donde la atención ejerce un efecto en el nivel del output motor. Así la atención estaría relacionada con la preparación de un comando motor, ¿no? O sea que nos hace referencia de que esta va muy relacionada con el movimiento de los ojos y la dirección, y lo que vaya a enfocar la capacidad visual del sujeto va a determinar el foco atencional del mismo. Otro aporte fundamental para evaluar los procesos atencionales es la vigilancia, que se refiere a la estabilidad en la ejecución de una tarea por largos periodos de tiempo y ante una baja frecuencia de estímulos a los que atender. Esta baja aparición de los estímulos hace que la tarea sea monótona y se dificulta en el mantenimiento de la atención. Tenemos también la atención sostenida, es donde el sujeto debe responder a una secuencia de estímulos que es rápida y constante y que no implica el mantenimiento de la atención por grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, podemos mencionar el test Go-No-Go o tareas donde, por ejemplo, como vemos en imagen, los juegos, tenemos tareas donde el tiempo es reducido y la capacidad, la exigencia que se le pide al sujeto es el máximo, ¿no? Ahora, ¿qué se debe considerar en la evaluación de los procesos atencionales? Es importante tomar tres aspectos, ¿no? Que son los conductuales, que son los aspectos funcionales que se van a medir con los test neuropsicológicos, y los factores emocionales. Estos tres van a repercutir de gran manera en lo que es la evaluación de la función cognitiva de la atención. Ya ingresando a lo que es la rehabilitación de la función cognitiva de la atención, Solver y Mather en el 2001 nos proponen las siguientes consideraciones para iniciar un programa de rehabilitación de tipo neuropsicológico.
nos hacen referencia de que lo cognitivo, lo social, lo conductual y emocional deben trabajar de manera paralela para lograr un objetivo común. Nos refieren el adoptar un enfoque ecléctico que incluya disciplinas conductuales, sociológicas, psicológicas y neuropsicológicas. También nos indican que se debe contextualizar las tareas cognitivas con el fin de que las tareas puedan responder a las necesidades y a las características de cada paciente en particular. También nos indican que se debe aplicar conocimientos actuales a los planes de rehabilitación. Lo que mencionábamos en un capítulo anterior, el hecho de que el terapeuta tiene que estar en constante capacitación, aprendiendo técnicas, estrategias, herramientas para establecerlas dentro de un programa de rehabilitación para sus pacientes, ¿no? De manera específica, respetando la individualidad. También nos consideran de que se debe trabajar tanto con los pacientes y las familias, ¿no? Esto es un aspecto importante que de igual manera ya se ha visto, que nos hace referencia a que la familia cumple un rol fundamental en cualquier tipo de proceso de rehabilitación. De ahí que es importante el poder informar a la familia sobre todos los cambios que se van a ir dando, todo lo que se va a hacer en un programa de rehabilitación y cómo ellos pueden coadyuvar en el proceso. Ahora, ahí se aplican diferentes estrategias dentro de la intervención. Tenemos los inespecíficos, que son globales, y los específicos que nos hacen referencia a modelos ya trabajados con anterioridad. Para poder hablar de las estrategias de intervención inespecíficas, podemos indicar de que es un tipo de tratamiento que considera la función de forma unitaria, sin tener en cuenta los distintos componentes de la atención. Los ejercicios que se van a utilizar son de aproximación, consisten en tareas de tiempo de reacción múltiple, emparejamiento de estímulos visuales en elección múltiple, videojuegos, programas informatizados de atención y memoria, tiempo de reacción, detección auditiva y tareas de tipo Stroop. También, por otro lado, tenemos las estrategias de intervención específicas. En este caso, para hacer una intervención, lo que se necesita es una valoración integral de neuropsicológica y una con pruebas específicas en funciones atencionales. Todo esto para poder tener un diagnóstico preciso, ¿no? En estos pacientes lo que se hace es, una vez que se tiene el informe, elaborar un plan de trabajo, un plan de intervención estructurado, lo que ya mencionábamos con anterioridad, considerando los tipos de atención que se encuentran intactos, para de esta manera en el tiempo poder llegar a los tipos de atención que se hayan visto afectados. Todo este material tiene que tener características específicas, se tiene que considerar la complejidad del material, la cantidad del material, la velocidad de presentación de los diferentes estímulos y los facilitadores que se le va a brindar al paciente, ¿no? En el año 1987, Ben Yisai desarrolló un modelo de rehabilitación de la orientación. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a revisar modelos de programas de rehabilitación estructurados que se podría aplicar a algunos pacientes, obviamente considerando su valoración previa, ¿no? Por ejemplo, este programa tiene 5 módulos u objetivos diferenciados y los vamos a ir presentando de manera jerárquica. Ben Yisai sugiere en el primer módulo se pueda trabajar la atención y la reacción del paciente a determinados estilos del ambiente, presentando diferentes estímulos visuales mediante un ordenador. El sujeto debe responder a un estímulo concreto y a continuación recibe retroalimentación inmediata sobre su respuesta, con el objetivo de mejorar su atención y su respuesta, ¿no? Es un primer módulo de trabajo que es bastante sencillo. Se comienza por algo entre comillas fácil, ¿no? Para que pueda responder el paciente. En el segundo módulo, el objetivo que se plantea es mejorar la velocidad de respuesta en relación a los cambios del ambiente. Para ello se busca que el paciente tenga una actitud de preparación para la respuesta, seleccione el estímulo apropiado, mantenga su atención en él y mejore la velocidad con la que responde. Como vemos en el ejemplo, al sujeto se le pide que vaya a decir las horas que marcan en diferentes relojes. Lo que se hace, lo que pide el terapeuta
es marcarle de manera indistinta los diferentes tipos de relojes para que él, si bien sabe cómo tiene que responder, ya sabe la respuesta, pero tiene que fijar la atención, tiene que dirigir la atención de manera rápida, tiene que mejorar la velocidad de respuesta a los diferentes relojes, ¿no?, que pueda marcar. Entonces este es un ejercicio que se lo puede aplicar con diferentes estímulos, como ya vamos a ver en la parte práctica. En el tercer módulo nos propone que el objetivo es de controlar los procesos de atención, ordenando al paciente a buscar e identificar la presencia de determinados estímulos. El paciente debe escanear continuamente su entorno, mejorando su capacidad de concentración y la inhibición de respuesta inadecuada. Como vemos en el ejemplo, lo que se puede hacer con estos pacientes como ejercicio es ponerlo delante de una variedad de estímulos de diferentes tipos, que él tenga la posibilidad de poder hacer un escaneo, que pueda reconocer todos los estímulos que tiene delante de él y solicitarle, ¿no?, de manera rápida que pueda encontrar un estímulo específico. De igual manera, este tipo de paneles, este tipo de material se lo puede estructurar y se lo puede aplicar en diferentes espacios, ya sea del consultorio, ya sea en el domicilio, ¿no? Bien, ese ha sido más o menos un modelo de Binge-SAI de cómo se organiza un programa de rehabilitación de la orientación. Ya ahora vamos a ver otro tipo de modelo, un programa de entrenamiento de procesos atencionales que ha sido propuesto por Schulberg y Mather en 1987, ya, que toma en cuenta diferentes aspectos que los vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todas estas tareas el terapeuta tiene que tener la capacidad de poderlas hacer específicas y de poderlas organizar para elaborar un programa destinado a un paciente, ¿no? Estos programas son programas individuales, ¿no? ¿Ya? Bien, en este programa nos mencionan el trabajo de la atención sostenida, que es la capacidad de mantener una determinada conducta durante una actividad continua y repetitiva. Las tareas de atención sostenida requieren responder consistentemente a información presentada, visual o auditiva, ¿no? Es como vemos en la imagen, hay bastantes estímulos que pueden lograr mantener una atención continua y por un tiempo amplio de atención sostenida, ¿no? Se puede trabajar con programas, con videos, con películas o tareas que puedan lograr ese propósito, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, en la estimulación visual, se utilizan tareas de cancelación. Este tipo de ítems también se los considera en la evaluación, ¿no? Se puede hacer, como vemos en el ejemplo ahí, con letras, se puede hacer con dibujos, con números, ¿no? Y en la segunda forma, que debe ser auditiva, se responde pulsando un timbre cada vez que se identifica un estímulo objetivo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se trabaja muy bien con la computadora, o se puede trabajar con el escritorio, indicando que cada vez que aparezca un estímulo de manera específica, ellos tienen que apretar un botón, o tendrían que hacer un golpe, una palmada. Este es un ejercicio que lo vamos a poner en práctica más adelante, ¿no?, en la parte del taller. Otros ejercicios que se puede hacer para este tipo de atención son las series numéricas, donde se puede ir aumentando, añadiendo operaciones matemáticas como sumas y restas, el control mental de números y secuencias alfabéticas, ordenar de mayor a menor o viceversa un conjunto de dígitos presentados auditivamente. Las secuencias alfabéticas requieren el poder ordenar alfabéticamente las palabras. Todos estos tipos de estas sugerencias las vamos a trabajar de manera más específica en la parte del taller. Tenemos la atención selectiva, donde los déficits en atención selectiva se manifiestan en dificultades para llevar a cabo una actividad frente a estímulos distractores, ¿no? En este tipo de tareas se pueden utilizar tareas similares a las utilizadas para la atención sostenida, a las que se incorpora información irrelevante o un estímulo distractor,
ruido, movimiento, o bien tareas con superposición de distractores visuales, la plantilla con líneas distractoras encima de la actividad del papel y el lápiz, la modalidad auditiva, se introducen voces o música. Por ejemplo, acá se les pide que hagan una tarea de manera específica y de manera paralela se le coloca música o algún otro tipo de distractor, ¿no? Cosa de que el paciente pueda aprender a aplicar lo que es una atención selectiva, no pueda dirigir su foco atencional a la tarea específica que se le ha encomendado hacer. Estos ejercicios también los vamos a practicar, los vamos a ver cómo se realizan en la parte práctica del taller, ¿no? Tenemos la atención alternante. Acá los ejercicios de atención requieren una redirección flexible de la atención, por lo que debe introducirse cambios en las demandas de las tareas. A este nivel son útiles los ejercicios de papel y lápiz, que requieran alternar la actividad. Por ejemplo, tachar primero números y después de un determinado aviso cambiar y tachar letras, o tareas de sumas y restas, realizando una u otra operación después de una señal. Por ejemplo, como vemos en el ejemplo, se le puede decir primero que empiece a tacharle números que estén pintados de color azul. Posteriormente los que estén de rojo o los que estén con amarillo, que pueda leer primero las letras en orden alfabético. Entonces es una tarea continua donde cada cierto tiempo se va cambiando la consigna y vemos cómo el paciente va cambiando su foco atencional, ¿no? La atención dividida es lo que implica responder de manera simultánea a dos tareas que son demandadas por el terapeuta. El entrenamiento de esta área supone combinar dos tareas de vigilancia, una visual y otra auditiva, es decir, atención dual. Por ejemplo, llevar a cabo un ejercicio de atención sostenida mientras se realiza una tarea de tiempo de reacción computarizada o mientras se lee un texto. Contabilizar el número de veces que aparece una determinada palabra, ¿no? Aquí tenemos, pues, por ejemplo, dos ejemplos de cómo se realiza la tarea. Cuando se le pide al sujeto que empiece a leer un texto cualquiera y que haga una palmada cada vez que encuentre un artículo o una palabra determinada, ¿no? Tenemos otro ejemplo donde se trabaja la atención dividida con el ítems o material que se utiliza en la prueba del Stroop, ¿ya? Donde se le pide al sujeto que nos diga el color en el que están pintadas las palabras, no lo que dice, ¿no? De este tipo de ítems hay un montón de variables que de igual manera las vamos a trabajar más adelante. Y obviamente a continuación se cita una serie de sugerencias prácticas para la rehabilitación de la atención. Como hemos visto hasta en la lámina anterior, ya hemos mostrado dos ejemplos de programas estructurados que se utilizan para la estimulación, para la rehabilitación de esta función. Obviamente en esto sí tenemos que ser bastante amplios, bastante eclécticos, en la medida de que cada paciente va a tener demandas totalmente diferentes, pero estos dos modelos nos van a servir como pauta de cómo se debería trabajar los procesos atencionales, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sugerencias que se debe tener para iniciar un programa de rehabilitación? Es el poder, uno, descansar entre las actividades y cambiarlas con frecuencia para mantener el interés, ¿no? Tiene que haber una muy buena motivación por parte del paciente para poder hacer un trabajo eficiente, ¿no? Dos, proponer tareas complejas en aquellos momentos en el que el paciente esté más descansado, ¿no? Ahí entra mucho la parte de la práctica del paciente, el poder reconocer cuando el paciente está con una adecuada predisposición para poder darle tareas de mayor exigencia cognitiva, ¿no? Dar en las instrucciones de forma clara y simplificándolas a fin de reducir la cantidad de información que debe ser procesada y controlar la velocidad a la que se dan. Acá es el término que se utiliza, ¿no? Uno, hay que hablar en facilito, ¿ya? Y las órdenes tienen que ser bastante concretas, ¿no? Después, otra sugerencia es el modificar del entorno para reducir las distracciones, ¿no? La sugerencia que se tiene para trabajar este tipo de función cognitiva es un escritorio, una buena iluminación y tomar en cuenta que dentro del escritorio o en la mesa de trabajo no debería haber otro tipo de estímulos, ¿no? Como vemos en las imágenes en la diapositiva, ¿no?
Ofrecer ayuda verbal a lo largo de la tarea para ayudar a refocalizar. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, por el problema que tienen, no pueden fijar el foco atencional. Entonces es bueno darle este tipo de pautas, ¿no?, que lo van a volver a focalizar en el trabajo solicitado, y dar tiempo suficiente para terminar la actividad, ¿no? Si bien hay algunas tareas donde debe haber una exigencia de tiempo, pero hay otras donde tenemos que ser un poco más tolerantes al momento de poder pedirles que terminen la tarea. O sea, obviamente eso también va a ir mucho en función del paciente y va a ir mucho en función a las necesidades que podamos tener en el programa de estimulación. Bueno, muchas gracias. Aquí acabamos la parte de rehabilitación de atención. Si bien estos son tips, son pautas generales, las que se mencionan acá, considerando de que los anteriores módulos ya se han trabajado de manera más específica la función, las teorías, la evaluación y todo lo que concierne a esta función. De aquí en adelante vamos, que es la propuesta del módulo, es hacerlo práctico, ¿no? Bueno, espero que les haya servido la información y nos ponemos a trabajar en la parte práctica. Muchas gracias.